Gracias, señor presidente. Pues como advertía el presidente de la comisión, comparezco hoy de nuevo, pero bueno, es que esto va a ser de manera regular, vamos, de nuevo y tendremos muchas más ocasiones, estoy convencido, en esta legislatura. Ante la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso, por un lado, como anticipaba el presidente de la Comisión, a petición propia del Gobierno, para explicar las medidas que permitirán conseguir el objetivo de déficit del 2017, así como la valoración que acaba de efectuar la Comisión Europea hace pocos días sobre la propuesta de esas medidas. Y, por supuesto, también atenderé a la solicitud de las comparecencias formuladas por el Grupo Socialista y por los grupos parlamentarios de Ciudadanos y Mixto. Colocaré una presentación para que luego también sus señorías pues puedan también hacer una valoración de mi propio contenido y, en todo caso, pues demandar las explicaciones pertinentes. Bien, en primer término, decía que como Gobierno hemos solicitado esta comparecencia en relación para valorar el dictamen que la Comisión Europea ha realizado sobre el proyecto de plan presupuestario actualizado de nuestro país. Dice literalmente: cumple en general las disposiciones del Pacto de Estabilidad y de Crecimiento. Y añade también literalmente: espera que se alcance el esfuerzo presupuestario requerido tanto en 2017 como en términos acumulados en 2016 y 2017. Y, en principio, no considera necesaria medidas adicionales para reducir el déficit público en el año 2017, algo que es muy importante, porque eso quiere decir que la propuesta de medidas que ha realizado el Gobierno, que ha aprobado esta Cámara, evidentemente con la cooperación, con la colaboración de los grupos políticos que aprobaron esas medidas, pues incorporan un esfuerzo estructural suficiente para la consecución de la reducción del déficit público, que, como sus señorías saben, pues para este ejercicio, el año 2017, pues es un objetivo muy exigente. La no coincidencia, digamos, de las cifras que estima la Comisión para el año 2017 en relación con las del plan presupuestario del Gobierno, en una diferencia de 2 décimas perfectamente explicable, justificable. En primer lugar, en las diferencias del escenario de crecimiento económico que el Gobierno mantiene y sostiene que podemos alcanzar y que debemos alcanzar en este ejercicio. Son diferencias pequeñas, pero que suficientes para explicar ello. Y, por otro lado, también que por parte de la evaluación pues no considera, digamos, en términos igual que lo hace el plan presupuestario algunos de las propuestas que tendremos que seguir trayendo a esta Cámara también, propuestas tributarias, que ahora me referiré, y también propuestas relativas a lucha contra el fraude fiscal, que también me referiré a ellas. Pero, insisto, la Comisión no ha impuesto a España la adopción de medidas adicionales para cumplir con sus objetivos de déficit. Y me gustaría destacar que es la primera vez desde que se pusieron en marcha los mecanismos de coordinación presupuestaria en la Unión Europea, en 2013, que la Comisión emite esta opinión y no un dictamen de riesgo de incumplimiento, que es como se califica. Eso es lo que ha venido advirtiendo estos últimos años, por tanto, y eso es lo que hace que no se exijan medidas adicionales. Por el contrario, lo que se hace es invitar a las autoridades españolas a estar preparadas para adoptar nuevas iniciativas. O sea, obviamente, las autoridades españolas estarán preparadas, pero con el permiso de sus señorías, porque
por mucho que nos preparemos, aquí no hay quien tome ninguna medida que no coincida con los grupos parlamentarios, que es lo que garantiza y da sentido a la estabilidad política. Por eso, que no se preocupe nadie, que las compartiremos, vamos, o sea, porque lo demás no tiene sentido y no tenemos, obviamente, en un gobierno en minoría ninguna capacidad para tomar ninguna medida adicional que no sea suficientemente compartida. Algo que ya he calificado en mis anteriores intervenciones en esta comisión y en el Pleno de la Cámara, que es una oportunidad, o sea, francamente, poder hacer políticas presupuestarias, políticas tributarias, políticas de lucha contra el fraude fiscal de carácter compartido. O sea, quiero decir, por tanto, esto es una oportunidad, el hacerlo y no hacerlo, digamos, en exclusiva desde lo que significa el ámbito propio del Gobierno, y con el apoyo de un grupo político o buscando siempre el apoyo de un solo grupo. Con un solo grupo no sumamos, por tanto, tenemos que ir a hacer este planteamiento. Además, en el dictamen no solo se valoran positivamente las medidas de consolidación presupuestaria presentadas, sino también las adoptadas en el marco fiscal institucional, como las acciones llevadas a cabo para reforzar el control del cumplimiento de los objetivos de déficit de las administraciones territoriales y el compromiso de llevar a cabo una revisión del gasto, esto también es muy importante, la revisión del gasto en el conjunto de las administraciones públicas, que también es una de las propuestas que sirvieron de base para llevar adelante la investidura del presidente Rajoy. Es, por tanto, pues un motivo, digamos, podemos calificar de felicitación común que podamos tener esta valoración positiva por parte de la Comisión Europea, porque es lo que nos otorga credibilidad a la política económica que estamos haciendo en nuestro país. Una política comprometida con la reducción del déficit público, pero que eso hace no solo compatible, sino que refuerza el crecimiento económico y la creación de empleo. Este es el axioma fundamental. Tenemos que seguir reduciendo el déficit público para crecer y crear empleo. Y esas políticas permitirán a España alcanzar superávit primario a partir del 2018, de manera que podemos decir, sin temor a exageración, que España es el país que está utilizando mejor el mix de políticas monetarias, políticas presupuestarias. Y junto a las reformas estructurales, ese mix es el que está haciendo que España crezca y cree empleo, y crezca con un diferencial muy positivo frente al resto de los socios europeos y, sobre todo, que estemos a la cabeza en creación de empleo, que es realmente lo que necesitamos. Y nuestro proyecto es que, como está aprobado en esta Cámara, pues el déficit se reduzca hasta el año 2019, pero sobre todo el proyecto es que ya en el año 20 tengamos esos 20 millones de ocupados, que hará que hayamos superado definitivamente la peor crisis de nuestra historia. Y, por tanto, estamos convencidos de que ello aliviará también muchas tensiones políticas de otra manera, que de otra forma se han venido produciendo en nuestro país. No cabe duda que la inestabilidad política que vivimos en el año 16 pues alimentó algunas dudas sobre si esas mismas políticas se iban a mantener o si se iba a dar un cambio brusco que pusiera en peligro la reducción del déficit público y con ello la propia recuperación económica. Pero decía, la investidura del presidente Rajoy, el diálogo político abierto en el Parlamento y el amplio respaldo obtenido en las Cortes Generales a las primeras iniciativas presupuestarias, a la senda de reducción del déficit público y de la deuda pública, que, como todos recuerdan, pues recibió una votación a favor de 251 votos favorables, algo que no había ocurrido nunca en nuestra democracia. Por tanto, podemos decir que estamos completamente a favor en la gran mayoría de grupos políticos, no todos, obviamente, pero la gran mayoría de grupos políticos con la política que efectivamente está proponiendo el Gobierno. Eso es estabilidad política, y eso es la estabilidad política que facilita la estabilidad económica.
sin la que pues no se puede crecer, no se puede generar riqueza, no podemos repartirla más equitativamente a través de los nuevos puestos de trabajo, a través de servicios públicos sólidos que mejoren la calidad de nuestros ciudadanos. Señorías, ahora de lo que todos somos conscientes es que en el inicio del ejercicio 2017 tenemos unos presupuestos generales del Estado prorrogados. Esto es así. Esto es, en primer lugar, una consecuencia de lo que ha sido el propio calendario político, ha sido los plazos necesarios para la formación de gobierno, y a partir de ello, pues obviamente hemos entrado en esta fase de presupuestos prorrogados. En esta fase, lo que estamos haciendo desde el Gobierno es, teniendo en cuenta el límite de gasto no financiero del Estado, que ya fue sometido a informe en esta Cámara, no a votación. La votación se refería a los objetivos de déficit y de deuda, pero evidentemente los objetivos de déficit y de deuda responden a una evolución previsible de los ingresos y a una previsión realista de los gastos, porque si no, no sé lo que se ha votado, claramente, ¿no? Y sí se ha votado, por tanto, un enfoque de política presupuestaria que es el que se contiene en el límite de gasto no financiero del Estado para el año 2017, que lo que hemos hecho, lo que hemos, por tanto, ya dado el primer paso en los presupuestos de lo que serían los presupuestos de 2017, es fijar ese límite haciéndolo coincidir con el gasto real con que se ha cerrado en el Estado el año 2016. Eso es lo que hemos hecho. Y por ello el Consejo de Ministros aprobó el pasado 30 de diciembre un acuerdo de no disponibilidad por importe de 5.493,1 millón de euros. Esto es, el último Consejo de Ministros del año aprobó ese acuerdo de no disponibilidad, que lo que hace es, digamos, anticipar que las partidas de los ministerios, las partidas también contenidas en los órganos institucionales, las grandes partidas de los presupuestos del 2017 serán continuidad y persistencia de los que han sido los presupuestos ejecutados en el año 2016. Es la forma de que la moderación en el gasto público permita que en un escenario de crecimiento económico nominal, que al menos será del 4%, el gasto público caerá en peso relativo más de un punto porcentual de Producto Interior Bruto. Y ello permitirá que el gasto público este año pues quede en el umbral del 41%, y junto a las otras medidas tributarias, eso lo que hará es conseguir contribuir a la reducción del déficit público, al tiempo que de esas medidas tributarias también se derivan consecuencias para la financiación de las administraciones territoriales en nuestro país, comunidades autónomas y corporaciones locales. Las medidas que también ya fueron votadas en el mes de diciembre pues han afectado a figuras tributarias como el impuesto sobre sociedades, los impuestos especiales o los aplazamientos de deudas tributarias, a los que ahora también me referiré. Además, han adoptado iniciativas para mejorar el control del fraude y el cobro de las deudas fiscales. Estas son las medidas que han sido sometidas a la evaluación también, por tanto, de la Comisión, y son las que se contienen, se refieren como medidas estructurales, se califican como medidas estructurales. Bueno, lo que quiero es clarificar, en primer lugar, que lo que ha hecho el Gobierno no es reducir el gasto, es mantener el gasto. Eso es lo que ha hecho el Gobierno.
Y por eso el acuerdo de no disponibilidad se refiere a que respecto del presupuesto inicial 2016 pues se reduce en algo más de 5.000 millones de euros esa no disposición de crédito, que es el que no se ha utilizado en el año 2016 y, por tanto, no estamos proponiendo reducciones adicionales de ese gasto. Eso es lo que hace el acuerdo de no disponibilidad. Y ese debería ser la base del presupuesto general del Estado para el año 2017. Ese es el contenido del presupuesto que el Gobierno tiene intención de traer a la Cámara. El acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros, por tanto, de 30 de diciembre, incluye 3 apartados. Primero, formaliza la prórroga presupuestaria, inevitable por la ausencia de presupuestos propios para el año 2017. Segundo, establece la no disponibilidad de créditos por importe de 5.493 millones de euros. Y, por último, incluye medidas de control en la ejecución del gasto del 2017, en relación al supuesto de que no hubiere también presupuestos renovados para este año, los presupuestos generales del Estado para el año 2017. O sea, estamos partiendo, por tanto, de unas medidas que son propias de la prórroga de presupuesto. Debemos tener en cuenta que la Ley General Presupuestaria también obliga a que se eliminen los gastos correspondientes a actuaciones que terminaron en el ejercicio 2016, que obviamente no tiene ningún sentido porque no tienen una proyección para el 17. Esto supone que desaparecen de los presupuestos prorrogados 350 millones de euros que se gastaron el año pasado en actuaciones que no tenían continuidad para otros ejercicios. A partir de ahí, para adaptar el capítulo de gastos al gasto real que se ha producido en el cierre presupuestario de 2016, se aprueba la no disponibilidad que ya he citado de esos 5.493 millones de euros. Y luego ya, pues, lo que hacemos es lo que ya hicimos en el año 2016. Esto no afecta a las áreas de sanidad, de educación, de pensiones, de clases pasivas y órganos constitucionales. Por tanto, ya dijimos que esto no afectaría a las partidas de índole social que contemplaban los presupuestos 2016 y sí afectan a las otras partidas, que es lo que la no disposición. Afecta a los capítulos del gasto corriente, que suman 3.090 millones de euros, seguido de los intereses, 954,7 millones, y el gasto en capital, 866 millones de euros. Estas medidas suponen que el gasto no financiero se va a situar en 118.132 millones de euros, 205 millones por debajo del límite de gasto aprobado por el Gobierno para 2017. Esta cantidad va a permitir atender ese mismo año a la ampliación del permiso de paternidad a 4 semanas, que es también lo que ha entrado ya en vigor y estamos cumpliendo el acuerdo con el Grupo Político de Ciudadanos. El último bloque del acuerdo, aprobado el 30 de diciembre, es sobre medidas de control de la ejecución del gasto con el fin de garantizar el cumplimiento del objetivo de déficit. Según este último punto, los órganos de los ministerios, de sus organismos autónomos y de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social no podrán tramitar nuevos expedientes de gasto de los capítulos 4, 6, 7 y 8, ni aprobar nuevos gastos de expediente ya iniciado cuando el gasto comprometido con cargo al ejercicio 2017 haya alcanzado el 80% del presupuesto prorrogado. Todo esto afecta a una situación provisional y excepcional, que es la de unos presupuestos prorrogados. Pero esta es una situación que tiene que acabar, vamos, lo antes posible. Quiero decir, todo esto es lo que hay que hacer, pero insisto, para una situación que es lo que hay que hacer con ella es que acabe pronto y podamos tener unos presupuestos en España actualizados, los presupuestos del Estado, puesto que, como ya también he venido insistiendo, es que si no lo tuviéramos los presupuestos del Estado actualizados, pues cuesta entender qué clase de legislatura
ni a qué clase de estabilidad política estamos refiriéndonos, ¿no? Somos capaces de acordar el techo de gasto, en el sentido, los objetivos de déficit y de deuda, somos capaces de acordar las medidas tributarias que garantizan los ingresos para reducir el déficit público, y no somos capaces de acordar los nuevos presupuestos. Esto es una situación pues inédita, no digo en la democracia española, por supuesto, pero inédita, en fin, en la circunstancia del mundo democrático, vamos, o sea, esto sí que es... ¿por qué razón? Si hemos sido capaces de alcanzar esos acuerdos, ahora no nos vamos a poner de acuerdo sobre los presupuestos generales del Estado. Por unas razones políticas propias, porque tenemos problemas en nuestras formaciones políticas, pues estamos aquí para trascender esos problemas y estar al servicio del interés general de los ciudadanos, que consiste en tener presupuestos del Estado vigentes y no prorrogados a comienzo de legislatura, porque es que si no, es que, insisto, es una situación, en fin, cuando menos pintoresca, ¿no? Realmente. Decir que vamos a prorrogar los presupuestos del 2017, pero que en el 2018 tendremos presupuestos nuevos, seguro, porque entonces ya habremos pasado no sé cuántos cónclaves de partido, pues en fin, no es un argumento muy sostenible, insisto, y vengo a explicarme claramente esta mañana, no es muy sostenible esto realmente para decir que esta Cámara no es capaz de aprobar unos presupuestos generales del Estado suficientemente actualizados. Por eso, todas estas medidas que estamos adoptando, pues son las que tenemos que adoptar, pero insisto, estamos ante una obligación política de primer orden, a la que tenemos que saber responder y estar a la altura de la circunstancia, porque eso es el resultado de unas elecciones generales que se celebraron en España el 26 de junio, y ese es el resultado de la representación que estamos detentando en esta Cámara. En relación con las medidas fiscales, solo decir que hay debate sobre lo que es el impuesto sobre sociedades y tal, diciendo, y lo que ha aprobado esta Cámara. Pero yo lo que quiero también es llevar a la consideración siguiente. ¿Cuándo España ha tenido un impuesto sobre sociedades del 25%, como tenemos actualmente, en este comienzo del año 2017? ¿Recuerda a alguien que hayamos tenido en algún momento un tipo impositivo del 25%? Ese tipo impositivo no es el que le corresponde tener a España, a sus empresas, para que puedan efectivamente tener atractivo en la realización de su actividad económica, generar los beneficios y pagarle el impuesto. Ese tipo del 25% se puede reducir con deducciones todavía vigentes en la estructura relativas a la capitalización de las empresas. Son los fondos de reserva y los fondos de nivelación. Y, por tanto, los segundos aplicados a la PYME te harían que la actual PYME en España tenga un tipo efectivo de gravamen del 20%. Entonces, con lo cual, y sin contar otro tipo de incentivos, como sería la I+D+I, y las propias de las industrias, como es la industria del cine, de la producción de teatro, industrias culturales, que son las que están incentivadas en ese impuesto. Esos son los incentivos del impuesto sobre sociedades. ¿Y qué hemos hecho? Mantener esos incentivos. ¿Y qué hemos hecho? Cambiar otros elementos del impuesto que venían a significar y a suponer que con todo el derecho, obviamente, y como consecuencia de la crisis y también como consecuencia de los problemas de la internacionalización, pues con todo el derecho, pues determinados agentes económicos, empresas, los grandes, los grandes grupos empresariales, que son los que menos tributan, tienen tributación efectiva en España, porque los últimos datos son bastante elocuentes, están en una tributación efectiva última, no tenemos el 16, pero del orden entre un 7 y un 8%, pues lo que promueva es que la tributación de estos grupos consolidados se acerque a la tributación del tipo nominal del impuesto, que es lo que tenemos que hacer, porque si no,
no se nos va a entender, ¿no? Ni la política tributaria, ni es explicable que un ciudadano, cualquiera de nosotros, esté tributando de lo que está tributando por impuestos sobre la renta, o una pyme esté tributando un 18% y un grupo consolidado esté tributando el 7%. Pues no se entiende. Y entonces no se entiende, no se puede aceptar. Y entonces para eso estamos los legisladores. Y los legisladores, ¿qué hemos hecho? Pues cambiar las condiciones. Y cambiar las condiciones se le puede calificar de inseguridad jurídica. Hombre, claro, cada vez que cambia las condiciones, dice que te han cambiado la circunstancia jurídica, ¿no? Pero claro, esas quejas son las mismas que cuando llegamos al gobierno en el año 12, es que el tipo efectivo de los grandes grupos no era el 7, el 8, era el 3. Lo que decía que grandes grupos en España pagaban 0. Y entonces, ¿qué hicimos? Promover cambios en el impuesto sobre sociedades, como por ejemplo la limitación de los gastos financieros en la base imponible. Ya lo hicimos en las primeras medidas en abril del año 12. ¿Eso les gustó? Pues no, pero ¿les vino bien? Sí. Miren el desapalancamiento que han tenido durante estos años, que ha sido extraordinario, ¿no? Y entonces, para eso hacemos política, ¿no? Hacemos política para el interés general. Y eso es lo que se ha hecho con estas modificaciones del impuesto sobre sociedades, porque es que si no, no se entiende. Perdonen que me haya expresado, porque he venido a comparecer, porque es que no se entiende de qué estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de que a ustedes, grandes grupos, les conviene tributar más, porque es que si no, esto de la cohesión social, pues, y la circunstancia tributaria, pues no se sostiene, no se sostiene. Baje usted más el gasto. ¿En qué? ¿En qué? Dígalo usted. ¿En qué? ¿En qué tengo que bajar más el gasto? Y yo me lo planteo. Yo me lo planteo. Pero no me hable en genérico, porque el gasto, ya lo he explicado, está bajando en términos de PIB. Y por tanto, eso es lo que tenemos que hacer sensatamente en un país que aspira a reducir el déficit público. Pero no nos vamos a bajar más el gasto social. Ya lo he explicado en mi comparecencia. Es que hemos bajado el gasto, el total del gasto de las administraciones públicas en España desde el año 11 acá al año 16 en 15.000 millones de euros. Y hemos subido el gasto social, como también he tenido ya ocasión de explicar. Oiga, no, es que hemos subido y nunca ha habido tanto gasto social como ha habido en el año 2016. Y dirá alguien, pues no estoy de acuerdo. Me parece muy bien, muy legítima la postura, pero este gobierno sí está de acuerdo y hace esa política, que por cierto es la que está permitiendo el crecimiento económico y la creación de empleo en España. ¿O es que ese crecimiento económico y esa creación de empleo está obstaculizada por estas políticas tributarias o esta política presupuestaria? Si estamos creciendo y se está creando empleo, será por algo, ¿no? Y entonces, pues no será tan malo hacer ese gasto social, que por cierto, ese gasto promueve la cohesión social en nuestro país. Sin ese gasto social, pues millones de personas no tendrían renta, capacidad económica, y se produciría una desafección sobre la política que sería muy grave. Y por tanto, eso es propio de una España que es miembro de una Unión Europea, en donde todos los países de esa Unión Europea desarrollan ese estado de bienestar, lo hacen de acuerdo con sus posibilidades, sus capacidades, y por tanto, pues es propio, digamos, de nuestra pertenencia a ese proceso de integración política que llamamos Unión Europea. Y por tanto, me he expresado, digamos, de la manera más directa. Las cifras las tienen ahí en términos de recaudación tributaria. Estamos, insisto, en términos de recaudación tributaria, estamos recaudando en el impuesto sobre la renta de personas físicas la misma cuantía que 72.000 millones de euros que teníamos, que se recaudaron en España en el año 2007, antes de la crisis. Hemos vuelto en el IRPF. Teniendo en cuenta que hemos bajado el IRPF entre el 15 y el 16% en 9.000 millones de euros. O sea, quiere decir, y por tanto los hemos recuperado, quiero decir, porque ahí está la cifra absoluta, pero hemos bajado de 9.000 millones de euros. Cuando programamos bajar 7.000, lo hemos bajado en 9.000 millones de euros. Y el impuesto sobre sociedades, que también lo hemos bajado,
lo hemos bajado en términos generales en prácticamente otros 2.500 millones de euros en este periodo. Por tanto, eso hace que el conjunto de la recaudación tributaria en España no haya vuelto al 2007. ¿Qué nos faltan? Pues casi 20.000 millones de euros. ¿De dónde vienen? ¿De dónde nos faltan? Del impuesto sobre sociedades. Porque el impuesto sobre el IVA está en máximos históricos, los impuestos especiales están en el mismo rango, en torno a 20.000 millones de euros, y por tanto esto es la política tributaria que se resume y por tanto da sentido a las medidas que estamos adoptando, tiene todo el sentido y además, como estamos viendo, son perfectamente compatibles, están impulsando el crecimiento económico y la creación de empleo. Porque esa reforma tributaria que hemos aplicado pues es una de las grandes causas, principales causas de por qué estamos creciendo. Por qué hemos crecido en el año 15 y en el año 16 al ritmo que lo hemos hecho y por tanto eso ha facilitado la creación de cientos de miles de puestos de trabajo. Bien. Paso a la supresión de aplazamientos, que es otra de las solicitudes también de la comparecencia. También la primera era del Grupo Socialista relativa a las medidas y, bueno, pues estoy a su disposición también, obviamente, después de acabar esta exposición para entrar con más detalle o valoración de las mismas. Y en relación también ahora con la otra parte de la solicitud, otra vertiente de la solicitud de la comparecencia de esta mañana, pues decirles que realmente las normas, el cambio de normativa tributaria en relación con la supresión de determinados aplazamientos, eso pues tiene el marco claro e ineludible y positivo, ineludible en el sentido positivo, de la Ley General Tributaria en relación con la aplicación de estas normas y con las normas generales que se derivan de esa Ley General Tributaria. La norma general se refiere a que no se concederán aplazamientos de deudas en el caso de retenciones e ingresos a cuenta sin excepción. En el caso de los pagos fraccionados del impuesto sobre sociedades, en las deudas resultantes de la ejecución de resoluciones firmes que previamente hayan estado suspendidas durante la tramitación del recurso o en el caso de las deudas de tributos que deben ser legalmente repercutidos. Es decir, cuando el empresario actúa como sujeto pasivo intermediario y por tanto está obligado a soportar el impuesto, pero en realidad el impuesto obviamente se traslada al consumidor final. Es el caso del IVA, que lo paga el consumidor y lo ingresa en Hacienda el empresario o autónomo que ha cobrado su factura. Bueno, somos muy conscientes de las consecuencias y de los hábitos que el periodo tan difícil, ¿no?, que hemos atravesado en términos de una crisis, como hemos calificado, aparte de la más grave de nuestra historia, la más larga, ¿no? Y por tanto, pues no cabe duda que eso ha creado unas dificultades en muchísimos ámbitos del mundo económico, empresarial, de la pequeña y mediana empresa, de los autónomos, como es el problema de la morosidad, como que ha alcanzado cotas, también en términos de la morosidad propia de las administraciones públicas, en fin, todo esto somos muy conscientes. Pero también somos muy conscientes de que tal como está ya estructurada la norma y la aplicación de esa norma, pues es evidente que los autónomos y pequeños empresarios necesitan un tratamiento especial en la modificación de los aplazamientos del IVA, ya que muchos de ellos se enfrentan con frecuencia a que tienen que abonar el impuesto antes de que sus clientes lo hayan satisfecho en sus facturas. Esta situación es de sobra conocida y les ocasiona dificultades transitorias de tesorería para poder ingresar el IVA en la hacienda pública. Para solucionar estos tipos de situaciones, la agencia tributaria
ha emitido una instrucción en la que aclara los criterios internos que deberán aplicar los órganos de recaudación para gestionar solicitudes de aplazamientos y fraccionamientos. En esta instrucción, de fecha 18 de enero, se especifica que, aunque la Ley General Tributaria exige que con carácter general las deudas fraccionadas o aplazadas estén garantizadas, no es necesario aportar ninguna garantía si la deuda pendiente es igual o inferior a 30.000 euros, lo que apunta directamente a los autónomos y pequeñas empresas en el abono del IVA. Este importe, el importe de los 30.000, se fija por orden ministerial. Era de 18.000 euros y se elevó en octubre del 2015 a 30.000 euros. O sea que esto ya fue lo que se hizo, insisto, a finales, en la última parte del año 15. ¿Y qué pasa con estos casos? Pues que se les aplicará el procedimiento automatizado más ágil y eficiente. En este procedimiento, los afectados no deberán aportar documentación que acredite ni las dificultades transitorias de tesorería, ni las garantías que se ofrecen, ni el propio impago de las cuotas repercutidas. Basta con que soliciten el aplazamiento y éste se concederá automáticamente a través del sistema informático. También, por eso decía, no hay interpretación de discrecionalidad alguna. De manera que los autónomos, para entendernos, pequeñas empresas, tendrán 12 plazos mensuales para realizar el ingreso de la deuda y las pymes 6 plazos mensuales. O sea que esta es la aplicación, digamos, de este procedimiento, que es el que ya está establecido. En estos casos podríamos decir que se les da a los autónomos y empresarios el beneficio de la duda, y la agencia tributaria presumirá que está acreditado que no han cobrado el IVA que tienen que ingresar. Esta presunción es totalmente legítima y forma parte de nuestro ordenamiento jurídico para determinadas circunstancias. Este sistema, en la resolución automatizada masiva, conocido por sus siglas, RAM, de solicitudes de aplazamiento, es de sobra conocido por los autónomos y pequeños empresarios. Lleva más de 20 años en funcionamiento, no da problemas y, por lo tanto, no hay motivo para cuestionar que sea la mejor solución para estos aplazamientos en el pago del IVA, que no necesitan ni justificación ni garantías. En el caso de deudas superiores a 30.000 euros, en cambio, habrá que acreditar el impago y presentar garantías como un aval bancario o un certificado de seguro de caución. Y será la propia agencia tributaria la que, tras analizar la situación y conforme a una serie de normas establecidas, decida si se concede o no el aplazamiento, que según los casos podrá ser desde 12 hasta 36 o excepcionalmente 48 meses. Bueno, y luego en relación con las normas tributarias que tendremos que seguir trayendo, en términos para completar el programa presupuestario presentado a las instituciones europeas, esas normas tributarias se refieren a la corrección de lo que llamamos en economía externalidades negativas. Es decir, los impuestos tienen en una de sus obligaciones, de sus tareas, desestimular determinados consumos, desestimular determinados consumos que puedan producir, por ejemplo, efectos de contaminación. Recuerdo que en la 10ª legislatura también tomamos decisiones en materia de la imposición sobre el gas fluorado, y ahí tenemos un resultado en España de reducción de las emisiones de gas fluorado muy importante. Es decir, que los impuestos que no tienen que ver con el consumo, pues en fin, comprendo que se diga todo, ¿no? Que cabe, pero sí tienen que ver con el consumo, claro. Y por eso existen los impuestos especiales. El único sentido doctrinal para que existan impuestos especiales, diferentes y añadidos a los impuestos generales sobre el consumo, pues es que lo que hacen es penalizar determinados consumos. Y eso es lo que justifica la imposición sobre el tabaco, la imposición sobre el alcohol y, por supuesto, cualquier otro gravamen que lo que haga, pues en términos de medidas para propiciar una mejora medioambiental, que es uno de los también grandes objetivos de las políticas económicas que tenemos que articular, como es también la promoción de los elementos de salud, que es promover que fiscalmente no se consuman productos que puedan ser perjudiciales para la salud.
eso es lo que justifica y explica, ya les digo, pero en todo el mundo desarrollado, la existencia de este tipo de figuras tributarias. Por tanto, esas son las figuras que el Gobierno pretende traer a esta Cámara para completar ese programa presupuestario. No van a tener una potencia recaudadora demasiado grande, es evidente, pero tenemos la obligación de incorporarlas, y también en ese sentido pues lo tendremos que negociar con los grupos políticos el contenido, las propuestas de este tipo de figuras. Y por último también citar que medidas de lucha contra el fraude, pues el plan de control, también ahí las nuevas herramientas informáticas están permitiendo ese seguimiento. El nuevo plan de control de la facturación del IVA, que nos parece también muy relevante, que entrará en vigor plenamente el 1 de julio próximo, es el sistema conocido como Suministro Inmediato de Información, también por sus siglas SII. Y este avanzado sistema pues concierne a más de 60.000 contribuyentes que representan el 80% de la facturación de IVA en España, que deberán suministrar información sobre sus ventas de forma inmediata al realizar una liquidación online del tributo. Pero esto es realmente un avance impresionante, ¿no? O sea, lo que se va a conseguir, y lo que hace que es posible que, porque tenemos una administración tributaria tan eficiente y tan tecnologizada como efectivamente lo es la agencia tributaria. Y luego, en relación con el plan de control tributario de 2017 de la agencia tributaria, pues cuyas serán ahí las directrices, pues serán también en forma de actualización, de insistir en que el control debe centrarse sobre grandes fortunas, lucha contra la economía sumergida, especialmente también en el ámbito del IVA, y luego la elusión de las grandes multinacionales, que es otro también de la elusión fiscal, que también causa gran motivo de preocupación en España y en el conjunto del mundo desarrollado, incluyendo también, obviamente, todo el ámbito del fraude en la economía digital, que también, al ser una actividad económica pujante, nueva, también es muy importante seguir su desarrollo para que no sea fuente de nuevos fraudes. Bien, el resumen de todas estas actuaciones es que esperamos un impacto estructural del conjunto de las medidas tributarias de unos 7.500 millones de euros, que correspondiendo, como recuerdan, al impuesto sobre sociedades, le facilitaría, digamos, provendría una recaudación adicional de 4.650 millones de euros. Bueno, como conclusión a esta primera intervención, pues decirles que debemos insistir en el sentido de perfeccionar la política presupuestaria que hemos aplicado en nuestro país estos últimos años. Nada hay rígido, nada hay que no se pueda perfeccionar, y menos las políticas económicas y las políticas presupuestarias que se aplican en un país. Pero debemos hacerlo también desde el convencimiento de que las políticas presupuestarias han sido eficaces, porque si no, no estaríamos creciendo y no estaríamos creando empleo. Y por ello acabo insistiendo en la importancia y apelando a ese gran concepto que es el de la estabilidad política, para que podamos dar forma a unos nuevos presupuestos generales del Estado que permitan conseguir los objetivos de déficit y de deuda que ya están comprometidos, y en este comienzo de 2017 debemos insistir en la importancia de los mismos. Para todo esto hay que dialogar y hay que acordar lo que nos han dicho las urnas.
que trabajemos juntos, que trabajemos el Gobierno con los grupos políticos presentes en esta Cámara, trabajemos por el interés general de los españoles. Y la elaboración de unos presupuestos nuevos es una de esas oportunidades. Puede que sea la más importante de la que tenemos delante, porque está en nuestras manos la posibilidad de decidir dónde se destinan los ingresos disponibles, la posibilidad de decidir qué políticas son las prioritarias para terminar de salir de una vez por todas de esta crisis económica que todavía tiene su peor faz en términos de alto nivel de paro. Por tanto, ese es el objetivo que nos reúne en esta Cámara y ese es el objetivo que anima la acción de Gobierno. Y, por tanto, pues cada vez que tengamos la oportunidad de estar presentes en esta Cámara, insistiremos en la importancia del diálogo y del acuerdo. Pero ahora, a comienzo del nuevo ejercicio 2017, ese diálogo y ese acuerdo tienen que tener como objetivo concreto la consecución de unos nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2017. Muchas gracias, señor presidente.